cumbre del G20 acaba de culminar en Nueva Delhi, India. Importantes temas y desafíos globales fueron abordados. Algunos líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin estuvieron ausentes, pero lo cierto es que un aparente consenso se demostró con la declaración final. Pese a ciertas divergencias de Estados Unidos y la Unión Europea, la posición respecto al conflicto entre Kiev y Moscú fue muy neutral. El objetivo prioritario sigue siendo el calentamiento global, aunque se deja claro que se necesita gran cantidad de dinero para el cambio de energías fósiles a verdes. Y la incorporación al bloque de África, pues parece revelar la importancia de otra gobernanza global. Buena semana para todos. El análisis lo haremos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Nueva Delhi acogió los días 9 y 10 de septiembre la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 20, que representa a las economías más desarrolladas del mundo. Narendra Modi, el premier indio, dio la bienvenida a los líderes a una cumbre en la que la agenda era buscar soluciones a los problemas globales y tratar temas como el medio ambiente, la paz global y el desarrollo sostenible. El cónclave se produjo en medio de una división profunda e impulsada, según varias delegaciones, por Occidente. Las razones eran el conflicto en Ucrania o las tensiones entre Estados Unidos y China por cuestiones geopolíticas como la cuestión de Taiwán o el mar de la China Meridional. De hecho, los presidentes de China, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin no asistieron. Aún con todo, la cumbre concluyó con una declaración final de consenso que fue celebrada por varios líderes, entre ellos el anfitrión. हमारी टीम्स के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। De hecho, el texto aprobado, entre otros puntos, evitó posicionarse contra el conflicto, tal como insistían Estados Unidos y sus aliados. En todo caso, el canciller ruso calificó de exitosa la cumbre del G20, en la que los países del sur global frustraron el unilateralismo occidental, al garantizar que la agenda no fuera eclipsada por Ucrania. Консолидировала участников двадцатки от глобального юга. Особенно активны были наши партнеры по БРИКС, кроме Индии, Бразилия и Южноафриканская республика. И во многом благодаря такой консолидированной позиции глобального юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач. Otro crítico de las posiciones occidentales fue el presidente brasileño, quien recordó que las políticas de sanciones aplicadas por Estados Unidos son peores que una guerra. The blockades, the sanctions. For example, the blockade against Cuba is 60 years already. The embargo against Cuba and the embargo against Venezuela, the embargo against Iran. Lula, quien asumió la presidencia del G20, además hizo un llamado a evitar que cuestiones geopolíticas secuestren la agenda del bloque, ya que hay otras cuestiones más importantes como la lucha contra la desigualdad y el hambre, el combate contra el cambio climático y la reforma de las instituciones de gobernanza internacional. Hay entonces una semblanza, parte de lo que se vivió en esta cumbre número 18 de el G20 y que ya vamos a estar analizando con nuestros analistas. Gracias al equipo de redacción y producción por ello. Vamos a presentar a los expertos en la materia. Hoy con nosotros estará Aribel Contreras, analista internacional, experta en temas de geopolítica. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Y también nos va a aportar en el análisis Joaquín Ortega, analista político, licenciado en Ciencias de la Comunicación, desde Ciudad de México también. A ver, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Gusto saludarte, Aribel, una nueva edición acá en Detrás de la Razón. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, agradecida yo siempre contigo, Dani, por esta gentil invitación. Bueno, ya vamos a iniciar con el análisis. Antes saludamos también y le damos la bienvenida a Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por recibirnos. Maribel, vámonos directo a la declaración final y consensuada del G20, no el punto del conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué, pese a lo que algunos actores esperaban, no hubo una condena directamente o un señalamiento en contra de Rusia y a su vez pues se originó esta declaración y Estados Unidos finalmente le dio el respaldo, ¿no? Algo que también parte de la prensa occidental parece que le sorprendió esto. Así es, Dani, estamos en un escenario en el que se alcanzó lo que parecía imposible, que era cómo se podía lograr un consenso entre 20 países que conforman el G20 en una cumbre, en una coyuntura que vemos que está totalmente polarizada la comunidad internacional y donde sobre todo en una gran mayoría de temas, Dani, se iban a poder poner de acuerdo. O sea, la mayoría de los países, por supuesto, apuesta para el cambio climático, para mejorar el escenario económico, el tema de las criptomonedas, entre muchos temas que se abordan en cada uno de los artículos de la declaración, pero el punto álgido pues era la cuestión de la guerra en Ucrania, y donde a veces el lenguaje, una palabra marca una gran diferencia, pero qué bueno que a pesar de los disensos se logró un consenso donde en el artículo 7 me parece es donde se habla de la guerra en Ucrania, pero donde se eliminó la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, se eliminó quitar esta parte donde no solamente Rusia, sino también China y otros países consideraban que se tenía que quitar la parte de Rusia para únicamente abordar esta parte de esta oración donde dice la guerra en Ucrania. A lo mejor algo muy sutil, pero muy emblemático, y lo importante es que se pudieran poner de acuerdo porque vaya la división que se encontró dentro de esta cumbre, no solo por la guerra en Ucrania, sino también por los conflictos que se han dado y las tensiones que hay entre China e India por este mapa nuevo que anunció el gobierno chino hace apenas unas semanas atrás, Dani. Ahora, fíjate, y voy contigo, Joaquín, que cuando el canciller ruso, tras aplaudir esta declaración final, expresó, y lo voy a citar, la cumbre demostró la reticencia del sur global a reducir constantemente todas las discusiones al conflicto entre Kiev y Moscú. Si, digamos, leemos a profundidad esta cita, Joaquín, de alguna manera se interpreta en que, pues, en este foro de las 20 mayores economías del mundo, pese a tener rivalidades entre sus miembros, en su mayoría están comprendiendo la necesidad hoy de avanzar en la gobernanza global, en temas que realmente lo ameritan hoy más que nunca, o quizás sería muy ingenuo pensar así. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad el G20 desde su historia como expansión del G7 es una reunión que se crea como una emergencia para manejar una crisis, principalmente económica global. En 2018 la reunión se volvió permanente cada año cuando la crisis económica se volvió permanente. Este año la Junta llega un poco desangelada, faltan los jefes de Estado, tanto de China como de Rusia, que nunca habían faltado a la cumbre, si bien Rusia falta por asuntos de Ucrania, por guerra, asuntos geopolíticos. China simplemente tomó la decisión, y quizá esto sea una señal de una mayor división, una división cada vez más acentuada entre dos grandes bloques económicos, siendo el G20 representante del bloque occidental y el BRICS siendo el representante del bloque oriental. Las declaraciones del canciller ruso me parece que tratan de dar una señal en este sentido, en donde la propia Junta del G20 ahora en Nueva Delhi se trató de hacer cierta división entre el norte global y el sur global, y el BRICS parece una alianza mucho más equitativa. Así que creo que estamos viendo, si queremos ser un poco más temerarios, una división aún más profunda en un futuro entre dos grandes bloques económicos y uno que es mucho más incluyente hacia el sur global.
Claro, pero incluso frente a estas divisiones o rivalidades, no llama mucho la atención porque en otras oportunidades quizás no se llegaría a una declaración consensuada. Entonces también aquí vale la pena reiterar o indagar, y voy contigo, Aribel, en lo que fue quizás clave para que quizás en este momento la decisión de firmar esa declaración consensuada se diera, ¿no? Y por ello también esto me lleva a preguntarte, ¿da esto una señal de que quizás Estados Unidos de alguna manera se queda aislado en su estrategia de crear o dividir bloques de estos aliados o enemigos basado en las posturas internacionales? Porque incluso vimos días atrás la visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Kiev. Ahora desde Ucrania incluso han expresado esa decepción a esta declaración final. Entonces, ¿cómo verlo? Primero desde el G20 y luego si estos pasos hacen inferir que Ucrania de alguna u otra forma termina siendo una especie de ficha en este ajedrez. Claro, y en este tablero mundial, Dani, no debemos de olvidar que pareciera que el único conflicto mundial que está sobre la agenda de cumbres y de reuniones multilaterales es la terrible guerra en Ucrania. Pero hay otros conflictos de África, Siria, Palestina, que no son tan visibles como lo es Ucrania, porque Estados Unidos y otros países de Occidente le apuestan a ponerlos en el tablero internacional con los reflectores puestos. Entonces yo creo que es importante también que otro tipo de sucesos obtengan esta misma visibilidad. Terrible, claro que sucedan, pero yo creo que también algo que hay que complementar a esta lectura es que Joe Biden, después de Nueva Delhi, viaja a Vietnam en un intento de un coqueteo hacia esta región de Asia-Pacífico, porque claro que le preocupa que estamos viviendo en un mundo multipolar. No tanto, yo no veo, como tu pregunta decía, de que si Estados Unidos se está quedando aislado, yo no lo veo así. Yo creo que más bien es que Estados Unidos no ha logrado su cometido de aislar por completo a Rusia y tampoco está aislando a China. Entonces, en un momento de dar patadas de ahogado, pues tiene que empezar a dar guiños a diferentes países, en diferentes regiones, sobre todo a la luz, Dani, que no olvidemos que algo importante de esta cumbre en especial de Nueva Delhi es que se incorpora como miembro pleno a la Unión Africana. Así es. Algo histórico, algo que casi no hemos mencionado. Y a ese punto vamos. Que sin duda, exactamente, Dani. A ese punto vamos. Sin embargo, para cerrar esto acá, de hecho, leí entre la investigación y también las posturas de algunos analistas en geopolítica que expresaban que quizás el presidente Joe Biden iba a aprovechar esta cumbre, la ausencia del presidente Xi Jinping y del presidente Vladimir Putin, quizás como para tratar de superponer o mantener, ¿no?, su terreno y sus intereses. Bueno, allí, no sé, ya para cerrar este punto, ¿cómo lo ves tú en este sentido, muy brevemente, Aribel? ¿Qué parte, disculpa? Exacto, de que Joe Biden quizás iba a aprovechar la ausencia de Xi Jinping y de Vladimir Putin en la cumbre quizás para ganar más en base a su discurso. ¿Cómo lo ves al final, en base a lo que pasó? Lo que pasa es que brillaron más los ausentes que los presentes. Entonces, el hecho de que no estuviera Xi Jinping y Vladimir Putin se abordó más desde una óptica no solo mediática, sino también al interior de la cumbre, más allá de la presencia de Joe Biden y de Kamala Harris hace una semana, la cumbre de la CEA. Entonces, me parece que al final del camino, no olvidemos que China pronto se convertirá en la economía número uno a nivel global y Estados Unidos no está teniendo esta potencia en su voz que busca tener un eco como en el pasado. Así que pues se habla más de los tropiezos y de esta parte dislúcida de Joe Biden que tuvo allá en India que de una voz potente que lograra tener un eco. Así que tiempo al tiempo Bien, que las fichas del tablero se van acomodando, Dani. Ahora, otro punto, Joaquín, el anunciado proyecto de conectividad histórico por demás, así ha sido calificado, un corredor de ferrocarril y transporte marítimo que tendría como objetivo conectar a la India con Asia Occidental y Europa. Algunos medios de comunicación le han dado una mirada a este punto como que si se trata de una alternativa o un frente de la India a la nueva ruta de la seda de China. ¿Qué tanto fundamento tiene esto, tomando además en cuenta que China pertenece al G20 e incluso está en los BRICS con India? ¿Cómo lo ves?
tiene mucho sentido lo que ha dicho la prensa internacional. Efectivamente, Estados Unidos, con la ausencia de estos otros países, ha visto su capacidad de flexibilidad de negociación cada vez más reducida. La próxima vez que el presidente de Estados Unidos se reúna cara a cara con el presidente de China, me parece que será dentro de otras cuantas cumbres, porque China simplemente decidió no participar. Y es que tienen dos proyectos de desarrollo en competencia, en franca competencia. Y es aquí donde India se para en el centro de un mundo dividido. Estados Unidos ha estado coqueteando con Modi. Estados Unidos viene de reuniones con los países del Pacífico Asiático, que tienen una alianza militar que está acercando cada vez más a China, uno de los asistentes de la cumbre. Estados Unidos ha lanzado numerosas acusaciones y declaraciones en contra de Rusia y en favor de Ucrania, que Rusia es otro de los participantes de esta cumbre. India es el país anfitrión y también es parte de este proyecto de desarrollo de movilidad. India se le está pidiendo cada vez por parte de los dos grandes grupos económicos cierta definición. Sin embargo, India tiene grandes problemas geopolíticos, discusiones en fronteras con China, y son competidores directos. India no quiere ser parte de un bloque económico occidental o oriental. India quiere ser su propio polo de influencia. Actualmente el presidente de India es el más popular del mundo y tiene un empuje económico y político muy importante, quizá el más importante de la historia reciente. Y esto puede estar en entredicho porque el próximo año tienen elecciones. Claro. Sin embargo, parece que Estados Unidos, junto con sus aliados, están tratando pues de cortejar a algunos países, principalmente al tercer mundo y países en vías de desarrollo, en vistas del avance y la inclusión de otros países al BRICS. Así que me parece que la Junta llega desangelada. El proyecto de desarrollo es muy importante. Es importante que los países empiecen a competir en términos de desarrollo y no nada más en términos de hegemonía. Sin embargo, la ausencia de China yo creo que es una declaración muy importante. China no pretende participar en un acuerdo de manejo de la crisis del bloque occidental. Por todo lo contrario, China planea crear su propio bloque y que sea de desarrollo, no de manejo de la crisis. Pero sí, estamos viendo una competencia en el desarrollo, por lo menos en lo que es en la ruta de Asia hacia Europa. Bueno, y tampoco podemos desestimar que desde la misma China hasta se llegó a proponer, a presentar una hoja de ruta ya hace algunos meses para la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. A ver, Aribel, estamos en la recta final, no me puede quedar por fuera el tema de la crisis climática, que fue otro punto sobre la mesa del G20. Allí, entre otras cosas, acordaron triplicar la capacidad energética global de las energías renovables de aquí al 2030 y aceptaron que es necesario pues reducir lo que se ha dicho muchas veces progresivamente las energías fósiles. Sin embargo, fíjate que este grupo de países del G20, que además genera casi el 80% de las emisiones globales de dióxido de carbono, no llegó a un acuerdo colectivo sobre cómo reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué tanto freno al cambio climático se puede lograr, ¿no?, si necesitan además una inversión millonaria para finalizar esa transición energética y algunas potencias incluso vemos que destinan más para la guerra, para los conflictos bélicos que para esto? Así es, Dani, estamos en un escenario sumamente complicado porque por un lado las Naciones Unidas dicen que el mundo ya no está en la era del calentamiento global, sino de una ebullición global. Pero por el otro lado, China y Estados Unidos son los dos países que más contaminan a nivel mundial, y si el año que entra ganara Donald Trump la Casa Blanca, pues recordaremos que es un escéptico del cambio climático y que no le va a costar a que Estados Unidos se sume a ningún tipo de financiamiento ni acuerdos de ninguna índole multilateral para el compromiso de que tenga que ver con algo relacionado al medio ambiente. Así que preocupante y alarmante, que será mejor que estaremos viendo que China avance, aunque no se sume a los acuerdos en términos del marco del derecho internacional, pero China ha avanzado bastante. Pero preocupante que en Estados Unidos
el año que entra pueda llegar alguien tan escéptico y que al final del camino pues es uno de los dos países que más contamina. Entonces son esfuerzos interesantes, pero quedan muchos vacíos y lamentablemente, que aunque es un tema, Dani, de la agenda global, no se alcanza a bajar dentro de la agenda hasta llegar a gobiernos locales. Así es. Y eso es una gran problemática a nivel mundial, que no nada más tiene que ver con el G20, sino con todos países que componen este concierto de naciones. Así que muy complicado poder avanzar dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y vaya que, digamos, el 2030 ya está acá a la vuelta de la esquina, así que pues el tiempo juega a favor, en contra en este caso de esos objetivos que todavía tienen algunos vacíos. Joaquín, no podemos dejar por fuera, ya Aribel lo había planteado, lo había colocado sobre la mesa, la inclusión de la Unión Africana como miembro permanente al bloque. Recordemos que estaban abogando alrededor de 7 años por ser miembro de pleno derecho. Esta unión conforma más de 50 países del continente. ¿Qué nos está diciendo, no, esta creciente incorporación de África en los últimos tiempos, sobre todo para los países que históricamente también la han dominado, la han expoliado? Así es, en los últimos años África ha saltado al tablero internacional como su propio actor. África actualmente está en un proceso, en un segundo proceso de descolonización, y esto significa que ellos se han vuelto dueños de sus propios recursos naturales y de su propio futuro de desarrollo. Estamos ante un mundo en donde ya no podemos ignorar a ciertas regiones o a ciertos bloques económicos simplemente porque no nos parecen estratégicamente importantes. Es un mundo en el que no nada más hay dos bloques, sino que eso es el rostro de la multipolaridad. Cada uno puede hacer su propio proyecto de inferencia. Es por eso que en realidad es un requisito de inclusión de los países africanos, sobre todo en el escenario en donde China y Rusia están lanzando invitaciones tanto de desarrollo económico, de perdón de deuda, como de desarrollo militar dentro de los países de África y algunos de Latinoamérica. Por lo que me parece que cada vez es una región con más influencia y que no se puede ignorar. Muchos de ellos fueron invitados en la última junta del BRICS, que fue apenas hace 2 semanas. Entonces estamos dentro de una competencia. Sin embargo, creo que la cumbre es muy desangelada. Simplemente la falta de China en la discusión deja toda la discusión climática, por ejemplo, incompleta, y la discusión económica también la deja incompleta. Así que estamos viendo quizá que hay ciertos países, ciertos bloques económicos que están tratando de restarle importancia a la Junta del G20 y lo están logrando. A ver, Aribel, ya me queda escasos 30 segundos para cerrar muy brevemente, en definitiva, englobando todo. Allí escuchamos al presidente Lula da Silva, ahora que tiene Brasil la presidencia pro tempore para este periodo, se alzó con un discurso antihegemónico y sobre todo contra sanciones y embargos de Washington contra países como Cuba, Irán, Venezuela. En definitiva, ¿qué punto de inflexión marcó este G20, ¿no?, con este tipo de mensajes contundentes al país que por muchos años de alguna manera marcaba la agenda del resto de países dentro del bloque? Me parece que 2 mensajes claros. El primero es que el sur global ya no está alineado a lo que se dicta desde Washington, y el segundo es que hay países que ya no van a respetar el derecho internacional, y lo digo por el tema de la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin, puesto que Brasil es miembro del Estatuto de Roma de esta Corte, pero Lula da Silva dijo que en caso de que Putin viaje en julio 2024 a Brasil, no lo van a detener. Entonces, interesante esas 2 perspectivas, Dani. Allí seguiremos el foco. Gracias, Aribel, gracias, Joaquín, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto y gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí el panorama. Lo cierto es que, bueno, queda mucho camino por ver si esta familia disfuncional, como la llamó el secretario general de la ONU al G20, puede convivir pese a las rivalidades y a los intereses de ganar terreno frente a los otros, en un mundo que cada vez más demanda la cooperación multilateral y la posibilidad de ganar en conjunto. Cerramos este tema, mañana nos vamos con otro análisis, el discurso del líder de Irán, en el que asegura que el mundo está al borde de la transformación, en la cual potencias como Estados Unidos se debilitarán mucho más. Buena jornada, les esperamos mañana acá en Hispan TV.